la carrera de reanimación neonatal, organizado por la Cátedra de Pediatría. Estamos contentos por la participación de cada uno de los estudiantes y estamos seguros que lo hacen de la mejor manera, de una manera entusiasta y con las ganas de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. El tema de reanimación neonatal es un tema que está dentro de nuestro programa de la práctica de la asignatura, pero por los problemas conocidos por ustedes este año no lo hemos podido desarrollar en el tiempo estipulado que se nos ha asignado para la práctica. Pero como consideramos que es imprescindible su aprendizaje para los estudiantes de 5º año, pronto a ser médicos, hemos considerado realizar este curso. ¿Cuál es la importancia del tema de reanimación neonatal? El momento del nacimiento es un momento crucial en la vida del ser humano. Muchos de los recién nacidos necesitarán medidas de reanimación durante el nacimiento y una adecuada atención en este momento puede salvar la vida de estos bebés y evitar complicaciones. Una patología que está implicada es la asfixia neonatal y esta patología es causante de gran mortalidad en la etapa neonatal. Por eso consideramos que es de vital importancia que los estudiantes del 5º curso tengan un conocimiento adecuado en el manejo de la reanimación neonatal para su desempeño profesional. El objetivo de este curso es capacitar a los estudiantes de 5º año de nuestra facultad y que cursan la asignatura de pediatría sobre el tema de reanimación neonatal, basados en el texto de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría en su 7ª edición. Vamos a desarrollar nuestro curso en 8 sesiones, 8 reuniones, que se van a llevar a cabo los fines de semana. Y va a contemplar cada sesión con un pretest, el desarrollo del tema y un post-test que van a ser evaluados. El programa consigna desde los fundamentos de la reanimación, pasando por los pasos iniciales de la reanimación, previamente la preparación para la reanimación, la ventilación a presión positiva, vía aérea alterna, acceso venoso y uso de medicamentos y los cuidados post-reanimación. Esperamos que sea satisfactorio el aprendizaje y que se cumplan nuestros objetivos trazados. Agradecemos a nuestras autoridades por el apoyo en el desarrollo de este curso. También queremos dar un agradecimiento especial a Laboratorios Bagó, que nos auspicia y que nos ha prestado su ayuda en muchos aspectos. Con estas palabras les doy nuevamente la bienvenida a este curso. Voy a ceder la palabra al doctor Freddy Espada, director de la carrera. Muchísimas gracias, doctora Leida. Muy buenas tardes nuevamente, señor decano de la Facultad de Medicina. Muy buenas tardes a todo el plantel docente, selecto plantel docente de pediatría que nos acompaña. Asimismo, muy buenas tardes a todos los alumnos que nos van a acompañar o van a acompañar a todos nuestros docentes en la enseñanza y el aprendizaje de lo que es reanimación neonatal. En calidad de director de carrera, primero, obviamente, pedirle simplemente la comprensión por la situación por la que estamos atravesando. Muchos de nosotros hemos visto y hemos tenido muchísimos problemas en cuanto a la planificación académica que se tiene por los suelos. Esta gestión por una... de la reanimación. Cristian, por favor. Paso el video, doctora, en este momento. Por favor, si escuchan alguna interferencia o algo, me hacen saber para que pueda solucionarlo. Muchas gracias. El curso taller de reanimación neonatal está dirigida a todos los alumnos de 5º año de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca.
La primera lección que vamos a aprender ahora son los fundamentos de la reanimación neonatal. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Por qué las destrezas de reanimación son importantes? Los cambios fisiológicos que ocurren durante y después del parto, el formato del diagrama del flujograma de reanimación, destrezas de comunicación y trabajo utilizadas en los equipos de reanimación eficaces. El programa de reanimación neonatal tiene como objetivo ayudar a aprender habilidades cognitivas, técnicas y sobre todo trabajo en equipo que necesita para reanimar y estabilizar a los recién nacidos. Es importante recalcar que la mayoría de los recién nacidos realizan la transición a la vida extrauterina sin ninguna intervención, pero existe un porcentaje después del nacimiento, un 4 o un 10% de los recién nacidos a término y prematuros que van a recibir ventilación a presión positiva, y un 1 a un 3% de cada 1000 recién nacidos que va a requerir compresiones torácicas e incluso administración de medicamentos. Debido a esto, el equipo debe estar preparado para proporcionar las intervenciones que sean necesarias. En este sentido, hay que reconocer las diferencias que existen entre la reanimación en un adulto y lo que es en el neonato. En el adulto, lo más frecuente es un paro cardíaco como una complicación de un traumatismo o enfermedad cardíaca existente. En este caso, disminuye la circulación hacia el cerebro y este paciente adulto pierde el conocimiento y deja de respirar. En el momento del paro, el contenido de oxígeno y dióxido de carbono de la sangre suele ser normal. En contraste, cuando un recién nacido requiere reanimación, suele ser debido a un problema en la respiración, que causa un intercambio gaseoso inadecuado. La insuficiencia respiratoria puede ocurrir antes o después del parto. Antes del parto, no olvidemos que la placenta realiza la función respiratoria fetal. Si esto falla, el monitoreo del feto puede mostrar disminución de la actividad, pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y desaceleraciones de la frecuencia cardíaca. Si esta insuficiencia respiratoria placentaria persiste, el feto realizará una serie de boqueos, apnea e incluso bradicardia. Si nace en el momento de la fase inicial de la insuficiencia respiratoria, puede ser que solamente realizar estimulación táctil sea suficiente para comenzar una respiración espontánea. Pero si el momento del nacimiento se produce en la fase posterior a la insuficiencia respiratoria, el recién nacido requerirá ventilación asistida. En cualquier situación, el problema principal es la falta de intercambio gaseoso. Por esta razón, el objetivo de la reanimación neonatal es la ventilación eficaz de los pulmones del bebé. Existen cambios en la respiración y circulación fetal. Antes del nacimiento, el oxígeno que utiliza el feto es suministrado por la madre por difusión a través de la placenta. Los pulmones fetales se expanden en el útero, pero los alvéolos están llenos de líquido en lugar de aire. Los vasos pulmonares están fuertemente contraídos. La sangre oxigenada del feto deja la placenta mediante la vena umbilical, que viaja hacia el hígado y se une a la vena cava inferior e ingresa al lado derecho del corazón. Debido a que los vasos pulmonares están contraídos, la mayor parte de la sangre evita los pulmones cruzando al lado izquierdo del corazón a través de una abertura en la pared auricular, que es lo que conocemos como persistencia del agujero oval, o fluyendo de la arteria pulmonar hacia la aorta a través del conducto arterioso. La sangre en la aorta suministra oxígeno y nutrientes a los órganos del feto. Esto se denomina derivación de derecha a izquierda. En la circulación transicional, luego del parto, el bebé respira. Se aplican las pinzas al cordón umbilical. El recién nacido utiliza sus pulmones para el intercambio gaseoso. El líquido de los alvéolos se reabsorbe y se llenan de aire. Los vasos sanguíneos pulmonares previamente contraídos se dilatan para que la sangre llegue a los alvéolos donde se
absorberá el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. Aumenta el flujo sanguíneo pulmonar y el conducto arterioso se contrae. La sangre desviada previamente a través del agujero oval y el conducto arterioso ahora fluye desde el lado derecho del corazón hacia los pulmones. La sangre oxigenada que vuelve de los pulmones del bebé viaja hasta el lado izquierdo del corazón y se bombea a través de la aorta hacia todos los tejidos. Si se interrumpe, si existe alguna interrupción entre la función placentaria, existe una alteración en la respiración neonatal, existe o va a provocar una redistribución del flujo sanguíneo, que va a ir a órganos vitales como es cerebro, corazón, va a haber un esfuerzo respiratorio débil o ausente, bradicardia o taquicardia y disminución del tono muscular con la consiguiente baja saturación de oxígeno y presión arterial baja. En este momento es cuando se interviene y se realiza la ventilación a presión positiva. Doctor, paso al segundo video. Sí, no sé si la doctora Aleida quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación, la doctora Rodríguez, previamente a este tema. Yo creo que vamos a pasar al siguiente video. Vayamos entonces, Cristian, al siguiente. Sí, gracias. Paso al segundo video. Entender que la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina debe ser lo más fisiológicamente posible que se produzca en ese nuevo ser, pero por algunas circunstancias puede haber una interrupción a nivel de la función placentaria, puede haber una interrupción a nivel de la respiración neonatal, lo que generará trastornos en el intercambio gaseoso. Y eso a su vez tiene como consecuencia en ese nuevo ser tratar de mantener una homeostasis en su medio o en su organismo. Y eso en su organismo, la consecuencia que tiene es de poder redistribuir su flujo sanguíneo debido a una función placentaria inadecuada, debido a una respiración neonatal inadecuada. Entonces, este recién nacido lo que hace es hacer una redistribución de su flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para que no produzca daños a posterior. Esta redistribución de su flujo sanguíneo lo hará hacia órganos vitales, ¿Y cuáles son en ese momento que están haciendo o en el transcurso del pleno proceso del trabajo de parto? Lo que hace es mandar sangre, volumen sanguíneo hacia órganos vitales, el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales, a cambio de disminuir este flujo hacia órganos no vitales, como es el cerebro, como es los riñones, los intestinos, la piel y los pulmones. Entonces, así el niño este recién nacido trata de mantener un equilibrio, pero si esto persiste, no solamente se van a dañar estos órganos no vitales, sino que empieza a generalizarse el daño por la falta de intercambio gaseoso. Y esto ocasionará una perfusión sanguínea inadecuada y una oxigenación tisular también muy deficiente en todos los órganos, no solamente aquellos que hemos llamado órganos vitales, sino también aquellos órganos no vitales. Y que esta interrupción de lo que podía haber sido normal, que es una función placentaria adecuada, una respiración normal en los primeros segundos de vida, se ve alterada por de repente o probablemente la presencia de factores
de riesgo previos al parto o de factores durante el parto. Y lo que el organismo hace es identificar un problema que se está presentando en los primeros segundos de vida. Y nosotros podemos descubrir que debido a esta interrupción de la función placentaria, a una alteración de la respiración inherente a todos aquellos factores que probablemente están en el entorno tanto de la madre como de ese nuevo ser, puedan ocasionar problemas y que nosotros podemos descubrir estos fenómenos que los vamos a llamar descubrimientos clínicos en una transición anormal. Es decir, si ese niño ha tenido esos problemas, ¿qué es lo que podemos desde el punto de vista clínico observar cuando su transición no ha sido la adecuada, y vemos que el niño apenas tras que nace va a tener un esfuerzo respiratorio irregular, o sea, va a empezar a respirar muy rápido, va a empezar a respirar muy lento, o caso contrario, detiene la respiración. Puede tener pausas respiratorias, como también puede tener apneas. Entonces, esos son signos visibles al momento de que el niño no ha tenido una transición adecuada de la vida intrauterina a la vida extrauterina. También podemos descubrir algunos hallazgos clínicos que nos va a ayudar a tomar decisiones precozmente y prontamente, como es la alteración de la frecuencia cardíaca. Podemos encontrar una frecuencia cardíaca baja, una bradicardia, o lo contrario, podemos encontrar una frecuencia cardíaca alterada o taquicardia o rápida. También en sus primeros segundos de vida, este recién nacido debe tener un tono muscular adecuado. ¿A qué llamamos adecuado? Que al nacimiento este niño tenga movimientos de extensión probablemente, de flexión probablemente, de rotación. Entonces, todos los movimientos que nosotros conocemos tenemos que encontrar en ese recién nacido. Pero lamentablemente, porque no ha sido una buena recepción por algún factor de riesgo, este niño va a tener un tono muscular disminuido. Y por ende, como este no tiene una respiración suficiente, tiene una frecuencia respiratoria o un esfuerzo respiratorio inadecuado, entonces vamos a poder observar que va a haber una baja saturación de oxígeno, y porque hay una redistribución para tratar de preservar los órganos vitales, el paciente empieza a tener una disminución de la presión arterial, que va a ir con tendencia a estar disminuida. Entonces, para eso, lo que hacemos nosotros es tomar decisiones para realizar una reanimación si es que el caso así lo amerita. Porque si nosotros encontramos todos estos signos en un niño cuando ha tenido una transición anormal, estaremos frente a un cuadro clínico grave, y que puede dejar secuelas reversibles y puede dejar secuelas irreversibles. ¿Cuál será? La asfixia. Entonces, fruto de una mala recepción o una mala identificación o una identificación inadecuada de todo lo que es el proceso del trabajo de parto, o sus factores de riesgo, o un control prenatal inadecuado y no haber identificado factores peligrosos que puedan incidir en este momento, entonces ese niño, ese recién nacido, va a tener una enfermedad al nacimiento, y que todos estos signos son visibles en esta enfermedad y que se denomina asfixia perinatal. Para eso, entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos para una reanimación neonatal enérgica, si así el caso lo amerita. Entonces, acá tenemos un flujograma de atención para el recién nacido, flujograma del programa de reanimación neonatal.
Este flujograma consta de 5 bloques, pero si ustedes pueden ver, este flujograma tiene unos rombos, que ellos nos están indicando la evaluación que debemos hacer cada cierto tiempo. Ya vamos a ir mencionando cada cuánto tiempo tenemos que hacer estas evaluaciones. Ustedes se están fijando, tiene un color diferente. Todos los rombos nos indican evaluación. Por lo tanto, debe haber una persona encargada de solamente abocarse a la evaluación que podamos encontrar o cuando estemos haciendo la reanimación en este recién nacido. Los rombos significan evaluación. Entonces, la persona que va a hacer la evaluación tiene que tener una hoja o tiene que ser llamada el registrador y a su vez ella va a hacer o él va a hacer la evaluación después de que hagamos ¿qué? Estos rectángulos. Los rectángulos, ¿qué significan? Significan la acción que nosotros debemos tomar después de que la persona registradora ha evaluado y nos dice qué conducta debemos tomar, es decir, qué acción debemos tomar en ese recién nacido. Todas nuestras acciones deben ser trabajadas en conjunto, deben ser trabajadas con rapidez y con eficacia, asegurándonos que cada acción que tiene ese recién nacido, cada acción que tenemos que tener o hacer en el recién nacido, deben ser completadas a cabalidad. Entonces, este flujograma lo vamos a desarrollar durante el transcurso de todo este curso taller. Lo vamos a realizar y que cada uno, clase por clase que vayamos avanzando, vamos a ir desglosando cada rectángulo, que será una acción, y cada rombo, que será una evaluación. Cuando estamos diciendo evaluación, o sea, al momento del nacimiento, lo primero que debemos hacer ante todo, si es un recién nacido a término, si tiene buen tono, quiere decir que si se está moviendo adecuadamente, si respira o llora, que es lo que comúnmente debe tener ese recién nacido. Entonces empezamos con nuestra evaluación. Si hay una respuesta afirmativa, entonces nosotros haremos los cuidados de rutina. ¿En qué consisten los cuidados de rutina? Consiste en que tenemos que llevar al producto al lado de la madre. O si la evaluación inicial nos dice que no, entonces ese niño no va a permanecer con la madre, y debe ir a un calentador radiante, donde iniciaremos a los pasos de la reanimación. Es decir, ese niño necesita más evaluaciones y necesita a su vez acciones. Entonces rápidamente llevamos a un calentador radiante, llevamos a una servocuna. ¿Para qué? Para despejar la vía aérea. Y mantener o mejorar la respiración. La respiración a través de una ventilación a presión positiva, y esta ventilación a presión positiva únicamente la vamos a hacer cuando el niño tiene apnea, cuando el niño tiene una respiración dificultuosa, cuando el niño tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 o cuando tiene una cianosis persistente. Si nosotros con la ventilación a presión positiva no hemos logrado que este niño mejore, entendemos que en un recién nacido lo que primero tenemos que hacer es tratar de mantener una ventilación pulmonar eficaz. Entonces todos nuestros pasos en la reanimación están destinadas a eso, a mejorar o tener una eficacia de la ventilación pulmonar. Si con los medios o los dispositivos no hemos logrado realizar una ventilación a presión positiva adecuada,
Entonces echaremos mano a otros dispositivos que así el caso lo amerite, como por ejemplo será un CPAP nasal. Previamente a eso, lo que hacemos es conectar a una fuente de control de su oxígeno en sangre, es decir, un saturómetro para medir cuánto está saturando de acuerdo al tiempo de vida, de acuerdo a los segundos de vida. Pero si continúa el niño con una frecuencia cardíaca menor a 100, pese a haber dado una ventilación a presión positiva, entonces nos ayudaremos más con las compresiones torácicas y el masaje cardíaco. A pesar de eso, vemos que no está funcionando ese niño, o sea, no está reaccionando adecuadamente, entonces no solamente será ventilación a presión positiva como primer momento, y en un segundo momento será ventilación a presión positiva con previas medidas correctivas, o finalmente no hay resultados, entonces combinaremos o haremos un trabajo simultáneo de ventilación a presión positiva con compresiones torácicas. Pero si no obtenemos un resultado tras haber evaluado, entonces haremos uso de medicamentos como ser la adrenalina que nos ayudará a mantener la sobrevida o lograr que ese niño revierta este proceso de alteración de una respiración inadecuada que tiene ese niño. Para eso lo que tenemos es trabajar en equipo, porque el texto de reanimación hace hincapié en el trabajo en equipo. El trabajo en equipo y la comunicación eficaz. Los estudios que se han hecho respecto a la reanimación del programa de reanimación neonatal nos dicen que para realizar todo este proceso de la reanimación debemos trabajar en equipo y con una comunicación entre todos, para así disminuir las tasas de mortalidad que se puedan producir durante el proceso de reanimación. Porque en este proceso de reanimación podemos necesitar intervenciones complejas, podemos necesitar otros procedimientos donde todo el equipo debe estar capacitado para poder desenvolver cualquier rol en la reanimación. La comunicación debe ser eficaz, una comunicación fluida, una comunicación adecuada entre todos los que están en el equipo. Llamar a los insumos o a las necesidades que tiene de acuerdo a lo que están ellos pidiendo, con una voz clara y dirigiéndonos a la persona que queremos que nos colabore en la reanimación. Entonces, el trabajar en equipo implica lograr una sobrevida en este recién nacido. El trabajar en equipo nos tenemos que informar de todo previo a la reanimación. Es decir, tenemos que tener una reunión informativa sobre la situación clínica de este nuevo ser. Identificar los factores previos al parto de riesgo, identificar los factores de riesgo durante el parto e identificar dónde está nuestro material para realizar la reanimación. Entonces, todo eso es lo que es trabajo en equipo. Y en este trabajo en equipo, como en todo, debe haber un líder. Y el líder es el que va a dirigir. La reanimación. El líder
automáticamente ya debe conocer sobre los factores de riesgo para que éste pueda preparar todos los insumos que sean necesarios en nuestra reanimación. Él identificará los peligros que puedan sucederse. Él va a delegar las tareas que tengan que realizar durante la reanimación y que tiene que ser una reanimación rápida, tiene que ser una reanimación eficaz y que todos los eventos sean cumplidos a cabalidad, gracias a la identificación que el líder va a poder pesquisar en el momento del proceso de reanimación. El líder mantiene a todos informados sobre la situación clínica, hace una visión del panorama general y no distrae a los integrantes del equipo de reanimación en sus actividades. No distrae. Entonces, a eso denominamos conciencia situacional. El líder, además, en algún momento puede tomar algún rol de participación en el proceso mismo de la reanimación. Y para eso lo que hace también entonces el líder es designar a otra persona que cumpla el rol del líder para que no haya confusiones durante este proceso de reanimación. Luego tenemos que tener una documentación exacta. Los equipos de reanimación altamente efectivos demuestran tener habilidades de documentar todo lo que se hace en el proceso de reanimación. ¿Para qué? Primero, para saber si estamos cumpliendo eficazmente todas las acciones previa a la evaluación. Luego, esta documentación que nosotros tenemos, esta documentación que estamos teniendo en este momento, no solo nos va a servir para eso, sino también nos va a servir para tomar decisiones o cambios o acortar momentos para una nueva reanimación. Para mejorar la calidad de reanimación que nosotros tengamos a futuro. Entonces, cada reanimación que se haga con un equipo siempre va a ser en mejora, en acortar los tiempos para lograr la sobrevida de ese niño. Finalmente, el equipo de reanimación debe ser capaz, de realizar un análisis de lo que ha pasado en la reanimación. Y este análisis, ¿para qué nos va a servir? Para reforzar los hábitos de un buen trabajo que hayamos podido tener, es decir, saber cómo hemos realizado cada paso y a su vez ayuda al equipo a identificar las áreas a mejorar. Entonces, el trabajar en equipo no solamente había sido tener personas alrededor del recién nacido, sino trabajar como una sola persona para que rápidamente revertamos ese proceso de enfermedad que pueda tener ese recién nacido. Entonces, el equipo de reanimación tiene que lograr tener habilidades de comportamiento claves durante la reanimación. Como por ejemplo, el equipo tiene que tener un conocimiento de su entorno. Para eso tendrá que verificar primero de qué insumos está teniendo, dónde están los insumos, cómo va a pedir ayuda y cómo van a estar disponibles. Usar toda la información que tiene previos de los antecedentes prenatales o durante el proceso de parto. Identificar las posibles complicaciones que puedan haber en ese nuevo ser y anticipar y planificar. Para eso tenemos a un líder, para que el líder haga una exposición informativa de la situación que está en ese momento pasando o están pasando todo el equipo, para asignar roles y responsabilidades, para tomar acciones en caso de complicaciones. El líder del equipo
antes del nacimiento, es el que va a identificar todas las probabilidades de complicación que puedan haber en ese nuevo ser. Debe haber entre todo el equipo de reanimación las habilidades de comunicarse eficazmente. Entre acción y evaluación podemos llamarnos por nuestros nombres, con una voz clara, podemos compartir la información de la acción que estamos tomando, podemos compartir la información de los problemas que puedan haber, podemos compartir información de los medicamentos que estamos por necesitar en todos los encargados del proceso de reanimación o del acto de reanimación, y además entre todos deben estar dispuestos a cumplir diferentes roles o diferentes tareas durante la reanimación. En caso de que el líder u otro ayudante tenga la necesidad de cambiar, de hacer otra función durante el proceso de reanimación, debemos delegar rápidamente y no podemos cumplir doble función, no podemos sobrecargarnos y no debemos obsesionarnos para que una sola persona logre realizar un trabajo al 100%, sino debe haber una colaboración de todos. El equipo de reanimación debe tener la habilidad de dirigir su atención de manera inteligente. Quiere decir, debe tener un pantallazo de la situación clínica del paciente, del entorno y de la madre. Eso ayudará a mejorar las destrezas que éste pueda tener durante la reanimación. Uso de recursos disponibles. Este es un punto muy importante, que es una habilidad que todo el equipo de reanimación debe tener. El personal debe ser suficientemente capacitado para poder cumplir cualquier rol. Los suministros deben estar anteladamente colocados en una mesa de recepción de todos estos insumos. Y si habría la necesidad de algún otro insumo, entonces el líder o el equipo ya debe anticiparse dependiendo también de los factores previos al parto de riesgo o de los factores durante el trabajo de parto. Y si habría la necesidad, uno puede pedir ayuda adicional, probablemente hay alguien o hay algún procedimiento que no podamos, entonces tenemos que pedir nomás ayuda, pero a su vez tenemos que tener ya la persona encargada para pedir ayuda y así ahorrar tiempo. Lo que no queremos es perder tiempo en estos minutos, en el minuto de vida especialmente de este nuevo ser. Entonces, todas las funciones tienen que estar delegadas. Finalmente, lo que tenemos que hacer es mantener una conducta profesional. Quiere decir usar una comunicación verbal. Utilizar un lenguaje claro para primero dirigirnos a nuestros colegas. Podemos llamar por sus nombres. Podemos luego utilizar una comunicación verbal y no verbal, pidiendo verbalmente lo que necesitamos, como por ejemplo, yo en este momento necesito un tubo endotraqueal, entonces lo que hago es pedir a mi compañero Carlos que me pase un tubo endotraqueal con una hoja número 1, con un estilete y un tubo número 1 para utilizar. Entonces, un lenguaje claro, muy cordial para pedir ayuda cuando vamos a realizar la reanimación. Entonces, y sobre todo lo que tenemos que hacer es respetar el trabajo que cada uno está realizando. Finalmente, debemos siempre valorar el trabajo de todo el equipo de reanimación. Así habremos logrado la sobrevida de este niño, habiendo
realizado cada acción, cada evaluación y cada acción de este flujograma del programa de reanimación neonatal. Pero sin no antes haberse reunido el equipo para comunicarnos, para informarnos, para identificar a nuestro líder, para que la comunicación durante el desarrollo del proceso de reanimación sea la adecuada, para documentar lo que nosotros tenemos que ir anotando y para perfeccionar posteriormente y mejorar y anticiparnos a los problemas que puedan sucederse durante el proceso de reanimación. Entonces, el mensaje de la reanimación, de por qué lo estamos realizando este curso, será: toda intervención que se haga en el recién nacido, debe ser para darle una mejor calidad de vida, y así logramos que este nuevo ser se inserte a la vida social en un 100%. Gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Cristian. Doctor, sí, ¿Cómo dígame. está? Ahí ya terminamos, ¿no? Las dos conferencias. Los dos videos de las doctoras, sí, doctor, con eso estamos completos. Okay. Doctora Leida. Gracias, doctor Chavarría. Gracias, doctora Rodríguez y doctora Salid Vírica, por la presentación. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Todos los participantes, todos ustedes estudiantes de quinto curso, pueden hacer su pregunta libremente. Voy a dejar a la doctora Rodríguez para hacerse cargo de esta parte que le corresponde. Entonces, por favor, formulen sus preguntas con toda libertad. Hola, ¿sí me escucha? Se le escucha, Abigail, se escucha. Buenas tardes, doctores. En la primera fase de la insuficiencia respiratoria, mencionaron que es suficiente la estimulación táctil. Quisiera que me aclaren un poquito a qué se refieren en ese contexto y cómo se realizaría. Gracias. Gracias por la pregunta. Doctora Rodríguez, ¿quiere contestar? Contestando a la pregunta de la señorita, al momento del nacimiento, el niño, al momento del nacimiento, ese recién nacido habitualmente no tiene llanto. Y con solo tocar el obstetra, a eso se llama estimulación táctil. Y la sola estimulación táctil, si este niño tiene una pausa respiratoria sin alteración de su frecuencia cardíaca, a eso llamamos apnea primaria. Quiere decir que cuando se está produciendo el alumbramiento, el niño está en apnea primaria. Apnea primaria cuando no está respirando, pero tiene una frecuencia cardíaca normal. Y con solo tocar el obstetra o el neonatólogo o el que está recepcionando al recién nacido, ese niño, suficiente será ese estímulo, que es el estímulo táctil, para revertir este proceso de pausa respiratoria con una frecuencia respiratoria, con una frecuencia cardíaca normal, para que empiece sus primeras respiraciones. Entonces, ese es el momento de transición que está teniendo ese recién nacido. Si con esta estimulación táctil este niño nos revierte esta apnea primaria, entonces comprenderemos que ese recién nacido está en apnea secundaria. Entonces, el tratamiento es diferente. En una apnea primaria, cuando ese niño acaba de nacer, no tiene respiración, pero el solo tocar hace que si le tocamos y sigue en apnea, entonces ya no será apnea primaria, sino será una apnea secundaria y el tratamiento es diferente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ventilación a presión positiva. Siguiente pregunta, doctora. Buenas tardes.
Ay, buenas tardes, disculpe una consulta. ¿Qué otros medicamentos aparte de la adrenalina podríamos usar en este caso? Bueno, esta no es una pregunta que concierne a este tema, pero es más o menos el último tema, el uso de medicamentos. Quiero comentarle que podemos utilizar cuando hay una disminución de la frecuencia cardíaca persistente por debajo de 60 latidos por minuto, podemos utilizar adrenalina, podemos utilizar bicarbonato si habría la necesidad, podemos utilizar soluciones cristaloides en casos de identificar estados de hipovolemia, y eso es lo que habitualmente se utiliza en una reanimación en el recién nacido. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Tengo una consulta. Un equipo de reanimación neonatal, mínimamente de cuántas personas debe estar integrada para cumplir el objetivo de reanimación y cada integrante cuántos roles puede cumplir. El equipo de reanimación debe estar aproximadamente por un líder y 2 ayudantes. Cada uno tiene una función específica y un ayudante no puede cumplir 2 funciones, sino tiene que cumplir una función en su cabalidad y en totalidad. Entonces no podemos doblar funciones en un solo personaje que se llama ayudante en el equipo de reanimación. Perdón, sí, perdón, doctor Chavarría. En todo nacimiento debe haber una persona encargada para la atención del recién nacido exclusivamente. Cuando encontramos, como mínimo, ¿no? Cuando encontramos algún factor de riesgo, tienen que haber 2 personas como mínimo para la atención. En realidad, cuando identificamos que va a ser un nacimiento de alto riesgo, se necesitarán 4 o más personas. Pero esto va a depender del ambiente donde nosotros estemos trabajando y de la disponibilidad de las personas que pueden estar presentes durante ese parto. Entonces hay variabilidad de acuerdo a la complejidad que encontremos en el paciente, en el recién nacido que en el momento de su nacimiento, ¿no? No sé si doctor Chavarría quería. Sí, era un poco puntualizar ese hecho. Mínimamente es uno que está dedicado solamente a atender al niño, no puede hacer nada más que atender al niño. Eso les va a ocurrir a todos ustedes en el hospital, o sea, vale decir, si está un solo neonatólogo de atención del hospital, probablemente les convoque a ustedes para que le asistan si es que hay alguna complejidad mayor, pero piensen, cada persona debería tener una función específica en la reanimación. Puede tener, doctora, entonces un parto súper complicado, podría tener hasta 5 personas en la sala de parto atendiendo al bebé. Sí, a veces es necesario. No es muy real en nuestros hospitales porque no hay tanto personal, pero realmente lo prescindible es uno y ojalá haya para cada función uno para no duplicar funciones, como usted decía, porque si está haciendo una cosa y tiene que hacer otra más, pues ahí viene una gran confusión. Y tiene que haber una persona, como les ha comentado la doctora Rodríguez, encargada además de anotar todos los eventos que se están produciendo para también poder orientar un poquito a los demás si es que se ha olvidado algún aspecto en las acciones que se toman. Luego de que ha terminado la reanimación, para repasar nuevamente toda la reanimación y ver si no ha habido algún problema o alguna. Gracias. Buenas tardes, doctor. Doctores, buenas tardes. Una consulta. ¿A qué se refiere cuando se habla de tocar en la apnea primaria al recién nacido para estimularlo? O sea, ¿cuál es la intensidad del toque? ¿A qué se refiere con toque específicamente? Si podría, además, mostrarnos, digamos, como un ejemplo, tal vez. Y también aprovechar para pedirles a los compañeros que por favor apaguen su micrófono porque se interfiere con la explicación cuando están reproduciéndose los videos. Gracias. Doctora Rodríguez. No he escuchado la pregunta.
¿cuál es la maniobra en realidad de estimulación táctil cuando el paciente no respira? ¿Cuál es la intensidad? Pregunta el alumno. ¿Y qué tipo de estimulación? Y pide que por favor se le puede graficar ponerle un ejemplo de cómo se hace la flexión en la zona dorsolumbar y las palmaditas. Bueno, cuando el niño no está respirando, todo lo que hacemos es hacer la estimulación táctil. Normalmente se puede hacer con el paño o los campos que estamos utilizando para secar, realizando masajes suaves en la espalda, en el dorso, en la espalda, en la región dorsolumbar de este recién nacido. Podemos hacer allí, o también podemos hacer unos golpecitos suaves en la planta de los pies. Hay esos dos métodos para realizar la estimulación táctil en el recién nacido. Sí, la palabra, doctora, un poquito también puntualizar por su importancia. Esto lo vamos a avanzar cuando se hagan los pasos iniciales de reanimación, pero realmente puntualizar el hecho de que no es aquello de que le vamos a dar una golpiza al bebé. O sea, no se ha visto que la estimulación enérgica no tiene ninguna utilidad, porque si es que no responde con una suave estimulación, no está pues en una apnea primaria, está en secundaria y ahí la ventilación, como decía bien la doctora, es lo recomendable. Es así, miren, una fricción suave, así como lo están viendo, suave en la zona dorsolumbar o ligeras palmaditas en la planta de los pies. No es así. No es así. Es así. Hola. Es esa la forma de hacer. Ahí tiene el doctor Medina, lo va a explicar. Medina está realizando con el muñeco. Como mencionaban los colegas, lo que nosotros podemos hacer es una estimulación en la espalda, obviamente con las compresas precalentadas que estamos utilizando, ¿no? Con 2 o 3 pasadas suaves simplemente, o lo que también podemos hacer es dar unos pequeños toques en lo que es la planta del pie. Eso es suficiente para que un paciente que se encuentra en apnea primaria salga de esta apnea primaria. Si no sale con estos estímulos, el paciente se encuentra en una apnea secundaria y nosotros tendremos que utilizar otro método que es la ventilación a presión positiva. Sí. Recalcar que todos estos pasos se van a ir viendo detalladamente a medida que avance el curso. Doctor, perdón, una duda, soy Cristian. Hay 7 personas en espera. ¿Se los hace entrar, doctor? Ya son las 5:15. No. Comentan los doctores que no por el tema de puntualidad. Gracias. No se los toma en cuenta en la asistencia, ¿no? Alguno creo que lo sacaron o salió por cuestión de internet. Alguien me hizo notar esto. Voy a hablar. Por favor, los que digan eso, que le avisen el nombre y el horario que se salió. Gracias, doctora. No, hasta aquí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctores. Tengo una consultita. ¿Cuánta es la dosis de adrenalina que utilizamos para poder reanimar a los recién nacidos? Y si hay alguna alteración en un nacido a término y en uno en un postnatal. Esa sería mi duda, doctor. La palabra, joven. Doctores, como menciona la doctora Leida, cada uno de estos pasos vamos a ir pasos iniciales, ventilación a presión positiva, masaje cardíaco, intubación endotraqueal, uso de medicamentos, lo vamos a ir efectuando al transcurrir el curso taller. Pero para despejar su duda, la adrenalina viene en ampollas de 1 miligramo con 1 ml, debemos diluir con agua destilada, con 9 ml de agua destilada, y eso se convierte en una dilución de 1 en 10.000. Y para el uso en la reanimación, nosotros podemos utilizar de 0,1 a 0,3 ml kilopeso en el recién nacido. Está bien, doctora, gracias. Doctora Leida, una propuesta de análisis para todos. Más o menos hemos escuchado en la conferencia que nos ha dado la doctora
que en realidad, dentro del punto de vista de la adaptación, de la doctora Vilca, de la adaptación de la vida intrauterina a la extrauterina, hay unos cambios muy significativos, ¿no es cierto? Vale decir, toda la sangre, en su gran proporción, en el 90% de la sangre, se está yendo al lado izquierdo de la circulación. O sea, toda la parte izquierda de la circulación mayor para poder oxigenar el cuerpo del pequeño. ¿Cómo se imaginan que podría ser la transición en un bebé que tiene una gran transposición de grandes vasos, una tetralogía de Fallot, por ejemplo? ¿Cómo creen que podría ser la transición? Porque, ¿qué está pasando en la vida intrauterina? Sabemos que toda la sangre, por diferencias de presiones, ¿no es cierto? El circuito menor, o sea, el circuito pulmonar, está a gran presión, los vasos están muy cerraditos, y por lo tanto toda la sangre que quiere entrar al pulmón no lo logra, porque claro, los vasos están muy cerrados, muy contraídos. Entonces tiene que buscar una vía de salida. ¿Y cuál ha dicho la doctora que es la vía de salida? Es la comunicación interauricular y el ductus arterioso. ¿Sí? Entonces logra irse al otro lado, la circulación sistémica, que tiene una menor presión. Pero si hay una transposición de grandes vasos, me refiero a la aorta, que está saliendo del ventrículo derecho y la pulmonar del izquierdo, ¿qué creen que va a pasar en la vida postnatal? Porque se va a cerrar el ductus en algún momento. Hemos dicho que el ductus, el conducto arterioso y la comunicación interauricular se cierra en poco tiempo, ¿cierto? Hasta 48 horas ya está cerrado. Entonces, si se cierra, ¿cómo va a circular la sangre en este pobre bebé? ¿Tienen alguna idea de qué puede estar pasando? ¿Tienen esta es una transición anómala, ¿cierto? Lo normal es que cuando el niño respira, su primer respiración, su primer llantito, al haber nacido, pues inmediatamente su inspiración profunda hace que se vacíe el líquido a la circulación linfática, el alveolo se llene de aire y al llenarse de aire, ¿no es cierto?, pasa a los vasos y al haber más oxígeno, los vasos se dilatan y por lo tanto cae la presión pulmonar. Y claro, ya no hay necesidad de que se vaya al otro lado porque aquí ya cayó la circulación y aumentó la presión sistémica. Entonces, claro, claramente ya el niño respira por su pulmón. Pero en este caso, ¿qué puede haber? En realidad, si ustedes lo entienden así, pues muere. Se va a morir. No, entonces, eso, Abigail, en realidad la única alternativa que tiene este niño es que ustedes mantengan el conducto abierto hasta que lo puedan operar. ¿Y cómo podrían mantener un conducto arterioso abierto? ¿Alguien tiene una idea? Doctor, con indomestacina. ¿Los prostaglandinas, doctor? Ya, miren, es una idea clara. O sea, tienen que darle algo que evite el cierre. Pero ¿qué más puedo hacer como médico? Yo sé que aquí algo va mal. Fíjense en el texto, y la doctora lo puntualizaba, en 10 minutos ya el niño alcanza una saturación de más de 90. ¿No ve? En 10 minutos. Menos tiempo puede ser. Pero ya este niño está cianótico 12 minutos y no mejora. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Qué cierra el conducto, jóvenes? ¿Qué le cierra el conducto cuando nace normalmente? El oxígeno. Entonces, ¿qué van a hacer? No dar mucho oxígeno. No dar mucho oxígeno. En estos niños se regula la cantidad de oxígeno, se disminuye el oxígeno. En el blender, en el mezclador de oxígeno y aire, se pone menos fracción inspirada de oxígeno para que el niño pueda tener una posibilidad de sobrevida hasta su llegada al otro hospital. Usted mira, doctor, se podría hacer una técnica de balón para hacer volar la comunicación interauricular y permitir el paso. Se puede hacer en última instancia para lograr una sobrevida de los niños. El objetivo del ejemplo es que entiendan la transición, lo que va a ocurrir tan dramáticamente en el niño que está con este problema. ¿Creen ustedes que los niños potosinos tienen el mismo tiempo de adaptación que los niños chuquisaqueños o que los cruceños? No, doctores,
mucho mayor. Mucho mayor, ¿no? Porque claro, está en un grado de hipoxia mantenida, crónica. ¿Y eso qué creen que está provocando en su circulación pulmonar, en sus vasos pulmonares? Una mayor hipertensión pulmonar. Entonces les cuesta un poquito más liberar su hipertensión pulmonar. Tardan más tiempo, porque ha habido una muscularización de los capilares pulmonares. Pues les cuesta un poquito abrirlos, por lo tanto, sean más pacientes en ellos. No esperen que a los 10 minutos ya está en 90, probablemente será pues en Potosí, todavía no se han hecho estudios, no sé si el doctor Medina tiene algún estudio en ese sentido, pero de hecho el tiempo tiene que ser mayor. En Perú, en una ciudad que queda a 4.600 metros, se ha visto que alcanzan saturaciones de 90 más o menos a los 15, 16 minutos. Pero no sé si en Bolivia hay algún estudio, alguno de los colegas que sepa, o alguno de los jóvenes. No hay ningún estudio. No hay, Alfredo nos dice que no hay. Adultos, sí. Bien. Bien. Y claro, es innegable que no va a ser los mismos tiempos. O sea, no esperen que el niño se ponga rosado ese ratito. Tarda bastante. Doctor, perdón que lo corte, soy Cristian. Chicos, a todos ustedes, hay varias personas con solo un nombre. Si es que no los toman en asistencia, tienen que sacar un screenshot de la reunión con su nombre al lado y avisarle a su docente que estuvieron en la reunión. Estoy recibiendo también muchas personas que dicen que no se escucha. Esto es debido a que los parlantes de sus celulares son solamente monos, significa que no van a escuchar bien fuerte. Es recomendable siempre que en esta clase de reuniones, chicos, sea con audífonos o unos parlantes cercanos en un lugar donde no haya mucho ruido. En otro sentido, por favor, si no se toma asistencia, es por ese motivo, porque están colocando con acentos y tildes también sus apellidos. Por favor, en próximas reuniones necesito que esté todo su nombre completo, sus dos nombres, sus dos apellidos, sin tildes ni ningún otro carácter, por favor. Doctor, prosiga. Gracias. Gracias, Cristian, por las aclaraciones. Tomen en cuenta, por favor, muchachos. Sí, doctor Chavarría, si quería continuar con... Sí, tal vez algunas puntualizaciones que deben tener dudas. Cuando están ustedes en una sala de parto o en un hospital, ¿no es cierto? La doctora nos hablaba de que, la doctora Rodríguez nos hablaba que desde luego hay que hacer una información previa al equipo. ¿Han entendido cómo puede hacerse esa información previa al equipo de reanimadores? Es algo que lo vamos a poner hincapié en nuestra siguiente conferencia, pero quiero que ya tenga una base de idea de cómo es el proceso. O sea, llegan, ustedes están de internos dentro de pocos meses y ¿cómo van a conformar el equipo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo empieza el proceso? ¿Se ha entendido? Hasta donde he entendido, todo se analiza la historia clínica del paciente, sus antecedentes, sus factores de riesgo, tanto en este caso de la mamá como los factores que pueda tener el niño en sí. Sí, correcto, eso es lo que hay que hacer. O sea, generalmente hay una comunicación muy fluida entre el obstetra y el neonatólogo, ¿no es cierto? Lamentablemente, y todos los colegas que están presentes estarán de acuerdo conmigo, que peleamos mucho con ellos. Usted me dirá, ¿por qué pelean mucho con ellos? Ahí está el doctor Wilfredo Escalante, que es testigo de muchas de nuestras peleas, porque a veces nuestros conceptos son muy encarados al área materna y para los neonatólogos al área neonatal, ¿no? Es una discusión muy compleja, el momento de decidir la cesárea, el momento de cuál es la mejor vía, la forma de atender al parto, etc. Pero básicamente en esto tratamos de comunicarnos siempre, ¿no? O sea, haber una información fluida para que el obstetra nos dé los datos claros del paciente. Y con esos datos, por ejemplo, Cristian Vargas, usted está ya como jefe del equipo con esos datos, ¿qué haría seguidamente? A ver, Ronald, ¿qué haría? Alguien que me pueda contestar, o Abigail Flores, a ver, ¿qué haría usted con esos datos?
Ya teniendo en cuenta esos datos, yo creo que formaría mi equipo y organizaría los materiales que voy a necesitar. Exacto, es lo que nos comentaba la doctora. Una vez que ya tienen ustedes los datos, lo que tienen que hacer es conformar su equipo y socializar los datos. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que les comentaba, informar al equipo de reanimación de cómo está yendo, preveyendo, de acuerdo al tipo de patología, cuántos necesito. Si es algo que está muy normal, todo bien, a término, sin ningún factor de riesgo, probablemente solo uno sea suficiente, ¿no es cierto? Pero claro, nunca estamos seguros que el no tener factores de riesgo significa que el niño va a ir bien. A veces va muy mal también, aunque no tenga aparentemente factores de riesgo. Y ya saben que uno va a estar ahí disponible, y probablemente en el hospital haya otras personas capacitadas que al mínimo llamado ya tienen que estar presentes. Esa es un poquito la idea de esa parte que nos decía, primero conocer el entorno del paciente y luego ya directamente hablar con el equipo y organizarse. La palabra, colegas. Penosamente, hago hincapié en lo que mencionaba el doctor Chavarría. Sigue existiendo en todos los hospitales, especialmente en nuestro medio, una inadecuada comunicación, evaluación, preparación, anticipación de estas cosas que han tratado esta reunión y en la exposición la doctora Sadid y la doctora Rodríguez, ¿no? Una adecuada evaluación de la historia clínica materna, la comunicación falla, no es la ideal, sigue habiendo no hay esa visión perinatal y no hay una cultura de reanimación en realidad en todo nuestro país, que es lo básico que debe hacerse siempre y no es la excepción. Nuestro medio, desgraciadamente, tenemos aún ahora, pese a los adelantos y a los avances que ha habido en esto del internet, de los celulares, etcétera, y de la mejora que ha habido en el personal, inclusive, sigue existiendo muy mala comunicación, aún en los terceros niveles, segundos, y seguramente también hay otros colegas que participan en otros hospitales, y esto hablo como encargado de la maternidad, de neonatología o del departamento de neonatología, y todos los días tenemos siempre estas dificultades, y con respecto al personal también no está claro, y eso lo dice la evidencia de cuántas personas deben asistir a un parto, y es lo que ya les han mencionado los colegas. Uno, evidentemente, exclusivamente para atender al recién nacido cuando no hay factores preparto, de riesgo perinatal o intraparto. Eso se va viendo según las circunstancias de los ámbitos donde uno se desenvuelva, preparándose y anticipándose y evaluando todo lo que ya los colegas les han expuesto. Gracias, doctor Escalante. ¿Habría alguna otra pregunta? ¿Palabra? Doctor. Bueno, a todos los alumnos quiero hacerles una pequeña aclaración, que esta primera lección han estado en función para su crecimiento y desarrollo. Al nacimiento, con el pinzamiento o el clampeo del cordón umbilical, este niño tiene que aprender, se desprende de la placenta e inicia sus primeras respiraciones. Y estas primeras respiraciones tienen que ser tan eficaces como para poder vasodilatar las arteriolas pulmonares, vasodilatar estas, aumentar un flujo sanguíneo pulmonar adecuado y revertir ese proceso de vasoconstricción que estaban los pulmones. Entonces, al nacimiento, este niño con su primera respiración, lo que hace es instaurar circuito mayor o circuito sistémico, circuito menor o circuito pulmonar. De manera que gracias a nuestro trabajo en equipo, gracias a la identificación de todo el entorno de esa gestante, de identificar los factores previos, de identificar los factores de riesgo durante el trabajo de parto, podremos lograr el nacimiento de ese niño, pero que a su minuto de vida esté llorando, esté con buen tono muscular y esté al lado de su madre. Entonces, lo que queremos es más o menos darles ese mensaje, pero ese mensaje lo vamos a lograr
siempre y cuando haya un equipo de reanimación. Como dicen los doctores, dependerá de la gravedad, de la complejidad de los factores de riesgo o del momento para tener él o los ayudantes que nosotros podamos necesitar en la reanimación. Para eso tenemos que tener los conocimientos básicos, manejar perfectamente un flujograma donde sepamos en qué momento tenemos que tomar las. Hola. Se le cortó a la doctora Doris su audio, sí. Se ha desconectado. Gracias. La doctora puntualizaba ese hecho que es muy importante y la comunicación sobre todo del equipo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, lo tengo a mi lado al doctor Medina, mi lado virtualmente digo, pero igual en pantalla, y le digo lo siguiente. Doctor Medina, Ambú, por favor, me pasa. Su audio, doctor, active. Debo pasarle el Ambú. Yo tengo que contestar con prácticamente la misma pregunta que me ha hecho el doctor Chavarría. Es una contestación inmediata. Creo que el doctor Chavarría se ha desconectado en este momento. Parece que están teniendo algunos problemas con lo que es la luz o la electricidad. Está habiendo cortes, doctor, en la ciudad. Sí, doctor. Se cortó. Se está cortando, doctor. Sí, bueno, más o menos a lo que quería llegar el doctor Chavarría es que cuando alguien solicita algo, el jefe de la reanimación solicita algo, inmediatamente la persona encargada de lo que se le ha solicitado debe responderle de la misma manera para que se establezca un contacto en el que obviamente estén de acuerdo esas dos personas en lo que se va a realizar. Cristian, no sé si estamos perdiendo a algunos estudiantes porque se ha cortado la electricidad. Sí, doctor, en gran número se le empezó a desconectar. Doctor, nuevamente parece que como va a llover, parece que hay nuevos cortes porque la señal se está yendo también. A lo mejor podrían entrar ya al post-test los alumnos. Sí, opino lo mismo porque yo 3 veces se me ha cortado y he tenido que volver a entrar. Voy a hablar en este mismo instante con la doctora. Por favor, yo les voy a avisar para que ustedes puedan entrar a la plataforma y dar el examen de post-test. ¿Todavía alguien en nuestro curso? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, doctor. Se nos ha cortado, pues se nos corta, es complicado. ¿Cristian está ahí? ¿El técnico? No, doctor, creo que también se le ha cortado. Se ha salido también. Bueno, les iba diciendo para los que están presentes en que la comunicación tiene que ser clara. Por ejemplo, yo me refería al doctor Medina directamente por su nombre, ¿no? Le decía, doctor Medina, páseme la bolsa autoinflable. Y él normalmente me va a contestar, doctor Chavarría, le paso la bolsa autoinflable, ¿no? Y si ya la tiene en mano, me la va a pasar directamente. Yo la recibiré. Pero ¿qué ocurre muchas veces en el hospital? Uno grita y dice, ¡bolsa! Y claro, todo el mundo dice, bueno, ¿y dónde? ¿Qué bolsa? ¿Dónde está la bolsa? ¿Quién bolsa? Y claro, cada uno corre por su lado buscando la bolsa autoinflable porque no ha habido una coordinación previa. Por eso es muy importante la coordinación, que todos estemos bien preparados para poder atender. Y habitualmente por ello cada equipo debe conocerse e identificarse. A veces no conocemos al equipo, recién entramos y no conozco a las personas, tengo que tratar de memorizar los nombres, es decir, ya él se llama Juan, él es Cristian, él es Pedro, así tener una idea clara para poder ya referirme por su nombre y saber realmente a quién pedir y quién está a cargo de esa área, ¿no? A eso se refiere esa comunicación eficaz para lograr realmente una
un buen resultado. Y la documentación también es muy importante porque todos estos son una enseñanza en cada parto. O sea, por el estrés mismo, la ansiedad que uno tiene porque vive el niño cuando está crítico, a veces pierde la posibilidad de analizar cada uno de los pequeños pasos que están en la reanimación. Y eso obviamente conlleva una gran dificultad porque no aprendemos nada de nuestros errores. Por eso tiene que haber alguien que anote todo el proceso de la atención de ese parto para que luego el equipo se una, vea los errores, los analice, no tiene una finalidad punitiva, sino que digamos, bueno, esto ha fallado, bueno, arreglaremos, esto debería ir así, esto deberíamos haber hecho de esta manera, nos hemos olvidado esto, ya que no vuelva a ocurrir, y de esa manera realmente se tiene una atención mucho más eficaz. No sé si me están oyendo. Doctor, disculpe, dentro de todas las situaciones que me mencionaba, se me vino una situación en mi cabeza. Por decir, mandan a un médico a la sala de partos y este paciente no tiene ningún antecedente, ningún factor de riesgo, por eso también mandaron a uno. Pero pasa que en el parto resulta que la mami tiene una placenta increta, por decir que no ha sido detectada. Entonces allí hay varios problemas, digamos. Ha tardado mucho. Exacto, ¿qué podría hacer si solamente está una sola persona? ¿Cómo hacer? Sí, la pregunta es totalmente pertinente por lo siguiente. O sea, cuando estén ustedes en un hospital, siempre asegúrense que haya un equipo hospitalario para asistirnos en caso de necesidad. Si no hay factores de riesgo y todos están ocupados, pues yo me entraré solo al parto, pero tendré gente en el hospital, no ha llamado, gente en el hospital que pueda asistir. Usted mira, le ha ocurrido, doctor, muchísimas veces. O sea, muchísimas veces he entrado solo al parto porque todo el mundo estaba trabajando, pero he avisado a neonatología. Les he dicho a mis internos, a mis residentes, a los médicos de planta que están ahí, estoy entrando a un parto, parece que todo normal, por favor atentos, que anda nomás, nos avisas. Entonces, cuando estoy atendiendo, inmediatamente pido ayuda, ¿no? Y como están cerca, inmediatamente me ayudan. Eso es lo que habitualmente ocurre en las maternidades. Por eso no debe tener personas alejadas, sino siempre cercanas para poder asistirle en caso de necesidad. ¿Alguna duda más? ¿Por allá? ¿Tienen dudas? ¿Alguna pregunta más? O sea que el análisis, como les decía, es muy importante y desde luego conocer el entorno es fundamental. Tenemos, me parece, dentro de pocos minutos ya el examen. Tienen que dar examen. No estoy seguro si es que el eCampus está habilitado. Supongo que sí. Yo en la computadora voy a tratar de verlo, pero por favor estén atentos, traten de entrar al eCampus y nos mandan fotos o informaciones si es que van a poder entrar al examen. Si no hay más dudas, chicos, aquí lo dejaríamos ya nos falta muy poquito para terminar y nos estaríamos viendo el próximo sábado con el tema 2. Lamentablemente el domingo va a ser imposible porque es las elecciones, o sea que no vamos a poder hacerlo, pero recuerden, el sábado a las 4 en punto les voy a mandar y todos los docentes les van a mandar a todos sus links para que puedan unirse en el Zoom de las 4 de la tarde del próximo día sábado.